Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado dando muchísimo de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un poquito más sobre la relación, o mejor dicho, sobre el impacto que tuvo Hande Erçel en la vida de Kerem Bürsin, según, nada más y nada menos, que su propia madre. Sí, señoras y señores, prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de que nos adentremos en este chismecito jugoso, déjenme recordarles algo súper importante, si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de todo el contenido que les traemos cada semana, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ni un solo vídeo lleno de noticias, exclusivas y por supuesto, mucho drama. Ya lo saben, la familia crece cada día y queremos que ustedes sean parte de ella. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Todos recordamos con cariño, y quizás un poquito de nostalgia, la época dorada de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esa química que traspasaba la pantalla en Senkalkam, esa conexión que nos hacía suspirar y creer en el amor verdadero. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pero lo que muchos no sabíamos o quizás solo sospechábamos, es que esa relación no solo era un boom mediático, sino que también tuvo un impacto profundo y transformador en la vida de Kerem. Y aquí es donde entra en juego la figura de la madre de Kerem, Idem Bürsin. Según diversas fuentes y declaraciones que han circulado en la prensa turca y en redes sociales, Idem Bürsin ha hablado abiertamente sobre la influencia positiva que Hande tuvo en su hijo. Y cuando digo abiertamente no me refiero a una simple mención en una entrevista superficial. No. Estamos hablando de conversaciones, de comentarios que dejan entrever que Hande, de alguna manera, logró sacar a la luz una faceta de Kerem que quizás antes no era tan evidente. Ahora, antes de que empiecen a imaginarse escenarios dignos de una telenovela, vamos a aclarar algunos puntos. No estamos diciendo que Kerem era una persona completamente diferente antes de Hande. Todos tenemos nuestra propia personalidad, nuestras propias características. Lo que sí parece indicar Idem Bürsin es que Hande, con su carisma, su energía y su forma de ser, ayudó a Kerem a crecer, a madurar y a mostrarse de una manera más auténtica y genuina. ¿Cómo lo hizo? Bueno, aquí es donde entramos en terreno un poco más especulativo, pero basándonos en lo que se ha dicho y en lo que hemos podido observar a lo largo de los años, podemos hacernos una idea. Para empezar, la relación entre Kerem y Hande se desarrolló en un contexto muy particular, el rodaje de una serie que los catapultó a la fama mundial. Imaginen la presión, el estrés, las largas jornadas de trabajo. En ese ambiente contar con el apoyo, la comprensión y el cariño de alguien como Hande debió ser fundamental para Kerem. Se dice que Hande le aportó a Kerem una mayor estabilidad emocional, que lo ayudó a manejar mejor la fama y la atención mediática, y que lo inspiró a ser más creativo y a explorar nuevas facetas de su personalidad. También se comenta que Hande lo animó a ser más espontáneo, a no tener miedo de mostrarse tal como es, y a conectar de una manera más profunda con sus fans. Pero quizás lo más importante de todo es que Hande, según lo que se desprende de las palabras de Idem Bürsin, logró despertar en Kerem una sensibilidad y una empatía que antes no eran tan evidentes. Lo hizo conectar con causas sociales, a involucrarse en proyectos benéficos y a utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, señoras y señores, es algo que merece ser aplaudido. Por supuesto, es importante tener en cuenta que estas son solo interpretaciones basadas en declaraciones y comentarios que han circulado en los medios. No podemos saber con certeza qué es lo que realmente sucedió entre Kerem y Hande, ni cuál fue el verdadero impacto de su relación en la vida de ambos. Pero lo que sí podemos afirmar es que la relación, al parecer, dejó una huella imborrable, tanto en Kerem como en sus fans. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no suspiró con esos momentos de complicidad, esas miradas cómplices, esos gestos de cariño que compartían en público? Su relación se convirtió en un verdadero cuento de hadas, y aunque el final no fue el que todos esperábamos, eso no quita que haya sido una experiencia significativa y transformadora para ambos. Ahora bien, dejando de lado el drama romántico, es importante destacar que tanto Kerem como Hande son dos profesionales talentosos y exitosos que han sabido construir una carrera sólida y respetada. Cada uno ha seguido su propio camino, y ambos han demostrado que son capaces de brillar con luz propia. Pero eso no significa que debamos olvidar el impacto que tuvieron el uno en el otro, ni la huella que dejaron en la vida de sus fans. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos ustedes por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por sus likes y por su entusiasmo.
Ustedes son la razón por la que seguimos haciendo lo que hacemos, y nos encanta poder compartir estas historias con ustedes. Llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirme, quiero recordarles los puntos clave que hemos tocado hoy. Hemos hablado sobre el impacto que Anne Ercel tuvo en la vida de Kerem Bürsin, según las declaraciones de su madre, Idem Bürsin. Hemos visto cómo Anne, al parecer, ayudó a Kerem a crecer, a madurar y a mostrarse de una manera más auténtica y genuina. Y hemos reflexionado sobre el legado que dejó su relación, tanto en la vida de ambos como en la de sus fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que siempre pueden dejarnos sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. ¿Qué les pareció toda esta información? ¿Creen que Anne realmente transformó a Kerem? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre ellos? Déjenos saber todo en los comentarios. Y ahora sí, llegó el momento de despedirme. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, exclusivas y mucho más drama. Hasta la próxima y recuerden siempre creer en el amor verdadero. Adiós. Pero, esperen. No nos vayamos tan rápido. Porque, como les dije al principio, esto se pone bueno. Y es que profundizando un poco más en las declaraciones de Idem Bürsin, podemos empezar a reconstruir un panorama mucho más detallado de cómo Anne pudo haber influido en la vida de Kerem. Para entender esto, es importante recordar un poco sobre el perfil de Kerem Bürsin antes de Senkalkam. Kerem ya era un actor reconocido con una trayectoria que lo había llevado a participar en proyectos tanto en Turquía como en Estados Unidos. Era un hombre ambicioso, trabajador y con una imagen pública muy cuidada. Se mostraba como un galán, un tipo cool, un poco distante y reservado. Ahora, compárenlo con el Kerem que vimos durante y después de su relación con Anne. Un Kerem más relajado, más cercano, más dispuesto a mostrar su lado vulnerable. Un Kerem que se reía a carcajadas, que bailaba sin importarle lo que pensaran los demás, que se emocionaba hasta las lágrimas cuando hablaba de sus proyectos y de las causas que le importaban. Y aquí es donde la figura de Idem Bürsin se vuelve crucial. Porque ella, como madre, lo conoce mejor que nadie. Ella ha visto su evolución a lo largo de los años, y ella fue testigo de primera mano del impacto que tuvo Anne en su hijo. ¿Qué dijo exactamente Idem? Bueno, no esperen una declaración explosiva con todos los detalles. Las madres, por lo general, son discretas y protectoras con sus hijos. Pero entre líneas en entrevistas y comentarios casuales, Idem ha dejado entrever que Anne fue un factor clave en el crecimiento personal de Kerem. Se ha dicho que Idem siempre apreció la energía positiva y el espíritu libre de Anne. Que admiraba su capacidad para conectar con la gente, su autenticidad y su compromiso con diversas causas sociales. Y que, sobre todo, notó cómo Anne hacía feliz a Kerem. Y es que, señoras y señores, la felicidad es un factor fundamental en el crecimiento personal de cualquier persona. Cuando uno se siente amado, valorado y apoyado, es mucho más fácil florecer y alcanzar su máximo potencial. Y parece que Anne le brindó a Kerem ese espacio seguro y ese impulso necesario para que él se permitiera ser más él mismo. Otro aspecto importante a considerar es la presión mediática que ambos enfrentaron durante su relación. Estar constantemente en el ojo público, ser objeto de rumores y especulaciones, no es fácil de manejar. Y en ese contexto contar con el apoyo de tu pareja es fundamental. Se comenta que Anne y Kerem se protegían mutuamente, que se daban ánimos y que se ayudaban a sobrellevar los momentos difíciles. Que se apoyaban en sus proyectos profesionales y que celebraban juntos sus logros. Y que a pesar de la fama y el éxito, siempre se esforzaron por mantener los pies en la tierra y por no perder de vista lo que realmente importaba. Además, la relación entre Kerem y Anne coincidió con un momento de gran crecimiento profesional para ambos. Senkalkam se convirtió en un fenómeno mundial, y ambos se vieron catapultados a la fama internacional. Eso significó nuevas oportunidades, nuevos desafíos y nuevas responsabilidades. Y en ese torbellino de emociones y experiencias, parece que Anne le aportó a Kerem una mayor claridad y enfoque. Que lo ayudó a definir sus prioridades, a tomar decisiones importantes y a mantenerse fiel a sus valores. Que lo inspiró a ser más ambicioso, a perseguir sus sueños y a no conformarse con menos de lo que merecía. Pero volvamos a ese tema de la empatía y la sensibilidad que mencionábamos antes.
Porque, según las palabras de Ibn Bursin, este fue uno de los mayores legados que Ande le dejó a Kerem. Se dice que Ande lo introdujo a diferentes causas sociales, que lo invitó a participar en proyectos benéficos y que lo animó a utilizar su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Que le mostró la importancia de devolverle algo a la sociedad y de utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y Kerem, inspirado por el ejemplo de Ande, se involucró activamente en diversas causas, como la defensa de los derechos de los animales, la protección del medio ambiente y el apoyo a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Demostrando que, más allá de ser un galán de telenovela, era una persona comprometida y con un gran corazón. Ahora bien, es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. Y que no podemos reducir el impacto de una persona en la vida de otra a una simple lista de características o acciones. Lo que sí podemos afirmar es que, según las declaraciones de Ibn Bursin, y lo que hemos podido observar a lo largo de los años, Ande Erçel jugó un papel importante en el crecimiento personal y profesional de Kerem Bursin. Le aportó estabilidad emocional, lo inspiró a ser más creativo, lo animó a mostrarse de una manera más auténtica y genuina, y lo conectó con causas sociales importantes. Y eso, señoras y señores, es algo que merece ser reconocido y celebrado. ¿Pero qué pasó después de la ruptura? ¿Cómo siguió la vida de Kerem y Ande por separado? Bueno, esa es otra historia que quizás contemos en otro vídeo. Lo que sí podemos decir es que ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras, y que han demostrado que son capaces de brillar con luz propia. Y aunque su relación haya terminado, el legado que dejaron juntos, tanto en la vida de sus fans como en la industria del entretenimiento turco, sigue vivo. Porque su historia de amor, aunque haya sido breve, fue intensa, apasionada y llena de momentos inolvidables. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre el impacto que tuvo Ande Erçel en la vida de Kerem Bursin. No olviden dejarnos sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. ¿Qué les pareció toda esta información? ¿Creen que Ande realmente transformó a Kerem? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre ellos? Déjenos saber todo en los comentarios. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, exclusivas y mucho más drama. Hasta la próxima y recuerden siempre creer en el amor verdadero. Adiós. Y no olviden sintonizarnos la próxima semana para más chismecitos jugosos. Besos a todos.